La Universidad Nacional Abierta Centro Audiovisual UNA presenta Quiero darle la más cordial bienvenida a su asistencia en esto que hemos denominado ciclo de conferencias de la maestría en Administración de Negocios. Quiero decirles que esta es una idea que se venía manejando hace algún tiempito con respecto a crear un espacio que nos permitiera como que oxigenar lo que son nuestras actividades diarias en la universidad. En esta oportunidad tenemos a nuestro más reciente egresado de la maestría en Administración de Negocios. Debo decir, y me permito leerlo para no dejar de lado nada de su brillante trayectoria académica. Él es profesor asociado de esta casa de estudios, ingeniero de sistemas también de esta casa de estudios, y dentro de esta universidad también desarrolló lo correspondiente a la maestría en Administración de Negocios, recientemente egresado, y la maestría en Educación a Distancia. Comenzó siendo ingeniero de sistemas de la UNA y estudió su TCU en informática en el IUT Región Capital, que puedo dar constancia que es uno de los institutos de educación superior, por lo menos para la época que te graduaste, de mayor exigencias en el país. Casi nos encontramos. Para continuar con las sorpresas y los contrastes de orden académico que tiene hoy nuestro invitado, él está cursando tercer año de Psicología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Allí es donde podemos ver la integralidad de los conocimientos. Dentro de las cosas que aporta nuestro invitado, también cuenta con una autoría de un libro que se llama Diccionario Visual de los Verbos de la Lengua Española. Tuve la oportunidad de verlo en su oportunidad y es un libro muy interesante donde a través de imágenes él trata de plasmar el significado de las palabras, o sea que tiene un potencial bastante grande. Para la conferencia de hoy, entre otros temas, va a abordar lo correspondiente a las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución Francesa y la influencia de ambos procesos históricos en América. Tan cierto es que ya en el tema que nos ocupa, y ya para finalizar, a finales del siglo XVIII se estaba hablando de la Revolución Francesa. Ya nuestro invitado se encargará de decir los detalles para yo no adelantar nada. Pero efectivamente se hablaba de libertad, igualdad y fraternidad. Resulta que 2 siglos más tarde, cuando se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿qué dice exactamente el artículo 1? Pone en primer plano precisamente esos principios de la Revolución Francesa. El conocimiento trasciende los hechos históricos, pasan de generación en generación, y eso es lo que nos permite decir que no importa cuál sea la temática que podamos abordar en este ciclo de conferencias, siempre va a ser bienvenida y siempre va a tener una relación directa con nuestra maestría, directa o indirecta, porque de hecho la Revolución Francesa influyó en el orden social, político, económico, administrativo y creó las bases para muchas de las cosas que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, por los momentos, solamente me queda dejarlos disfrutar de la conferencia de nuestro querido amigo, el ingeniero y magíster de 2 programas de acá, el ingeniero Agustín Noroña. Bueno, el tema que nos reúne hoy es hablar de la Revolución Francesa. Una pregunta, cuando escuchan esta frase, ¿qué le viene a la mente? Lo primero que le viene a la mente. Mi experiencia al respecto, cuando hace muchos años, hace como 6 años atrás, yo leía o veía el título Revolución Francesa, lo que me llegaba a la mente era el pueblo que se alzó, sacó el rey y le cortó la cabeza. Así, en ese orden. Pero me llamaba la atención de que había, en el discurso político de los años actuales, se utilizaba mucho el término revolución, en ocasiones se hacía referencia a Revolución Francesa. Y bueno, quería saber un poco más acerca del tema. Empecé a revisar y vi que no era tan inmediato las cosas, es decir, que no fue un alzamiento del pueblo, sacaron al rey y ese día le cortaron la cabeza, sino que fueron una serie de procesos que fueron evolucionando, que fueron desarrollándose, que fueron violentos. Más que evolución, fue una reacción violenta de la sociedad, que hubo muchos cambios drásticos en la estructura y política de Francia,
Estamos hablando de 1700, la revolución se toma como fecha de referencia 1789, pero ya anteriormente venían realizándose una serie de procesos. Porque esto tiene que ver con administración de negocios. Eso fue una gran empresa que hicieron los franceses. Entonces hay muchas lecciones que se toman de aquel tiempo. Incluso cuando más adelante vamos a ver a Napoleón Bonaparte, vemos cómo él tiene las actitudes de un emprendedor, de una persona que lleva un proyecto hacia adelante, y hay muchas cosas que podemos aprender de él, que incluso hoy en día podemos detectar errores y virtudes que él tiene, que para los gerentes actuales son válidas que se tomen en cuenta para incluso no afectar la propia salud del individuo que está al frente de una ¿cómo se llama?, de una empresa o de un emprendimiento. Veamos entonces causas de la Revolución Francesa. ¿Quién gobernaba Francia? Luis XVI. El rey Luis XVI estaba casado con María Antonieta. María Antonieta no era francesa, ella era austríaca. Entre ellos, desde muy jóvenes, creo que María Antonieta tenía 14 años, él tenía 15, los casaron para hacer una asociación de Estado entre Austria y Francia. ¿Dónde vivían ellos? El Palacio de Versalles, con todo su esplendor y lujo. Estos son los jardines del Palacio de Versalles. Esta es la parte de atrás, no es la entrada está hacia el otro lado. Pero bueno, aquí la monarquía durante mucho tiempo disfrutó del esplendor, el lujo, los banquetes y fiestas que duraban días, que eran banquetes dedicados incluso para miles de personas, banquetes que podían haber 3.000, 5.000 personas y que duraban 3, 4 días o más. Y entonces, bueno, ellos en sus excesos había mucho disfrute, es decir, en ese grupo alto de la sociedad. Había también un movimiento filosófico que se estaba desarrollando en Europa y que no tenía total cabida en Francia, que era el movimiento de la Ilustración. La Ilustración planteaba que el hombre tiene que atreverse a pensar por sí mismo, tener el valor de utilizar vuestra propia razón, era uno de los lemas de la Ilustración. Entonces, ¿qué ocurre? Que el control político lo tenía la monarquía y la Iglesia Católica dentro de Francia. ¿Dónde se desarrolló principalmente la Ilustración en Europa? En Inglaterra, Prusia, en estos países donde el poder religioso estaba subordinado o estaba dominado por el poder político. Por ejemplo, en el 1500, en el siglo XVI quizás, si no me falla la precisión, el rey Enrique VIII gobernaba Inglaterra y entonces él estaba casado con Catalina de Aragón, que era católica. Enrique VIII conoció a Ana Bolena y quería que ella fuese su mujer, pero entonces Ana Bolena le dijo: yo no voy a ser tu mujer porque tú estás casado y yo no voy a hacer lo mismo que tú hiciste con mi hermana, que él se casó, él tuvo a la hermana de amante, tuvo un hijo, pero no dejó a Catalina de Aragón por su hermana. Entonces le decía: yo no quiero que tú repitas lo mismo que hiciste con mi hermana. Si tú quieres que yo sea tu mujer, sepárate de Catalina de Aragón. Entonces él decía: pero eso sería romper relaciones con la Iglesia Católica y eso es transformar el Estado. Bueno, tú verás. Si tú me quieres a mí, tú decides qué hacer. Entonces el rey, en su ego herido, como una mujer le dice que no, él siendo el hombre más importante de Inglaterra y uno de los más poderosos del mundo, ve que no tiene acceso a Catalina de Aragón, a Ana Bolena, y entonces él decide, dentro de su deseo, decide separarse de Catalina de Aragón, rompe relaciones con la Iglesia Católica y se casa con Ana Bolena. Él se autoproclama la máxima autoridad de la Iglesia Anglicana dentro de Inglaterra. Es decir, el poder religioso queda por debajo del poder político. De hecho, si se acuerdan, en la boda de Kate y William, hace algunos años, la reina de Inglaterra entró vestida de amarillo a la iglesia, no porque eso fuese moda, sino porque están entrando a una ceremonia religiosa donde la máxima autoridad, o el amarillo dentro de esta religión, es autoridad. Entonces ella, como máxima autoridad de la iglesia anglicana, entra vestida totalmente de amarillo. Y el cura, bueno, tenía una estola amarilla o algunas partes de amarillo. Entonces ves qué es lo que pasa, que estos filósofos de la Ilustración tienen acceso al poder político o incluso son políticos ya en el siglo XVIII, que es cuando se desarrolla, el siglo de las luces, cuando se desarrolla la Ilustración. Y entonces en estos países no hay problema de
amenaza a la continuidad del poder político de la religión como elemento político determinante de la sociedad. Porque ya estaba bien definido, es decir, el rey es el poder, la iglesia, en este caso la iglesia anglicana, está subordinada al poder político. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en España. En España, el poder político lo tiene la iglesia católica. En Francia está la monarquía, pero la iglesia católica está al lado de la monarquía, es decir, toman decisiones conjuntamente. Entonces, estas propuestas de la Ilustración para la iglesia católica es una amenaza en la continuidad de su poder, porque ¿qué te dice la Ilustración? Cree en tu razón, no creas en las supersticiones, en las tradiciones, en la religión. Es decir, que sea la razón la guía del hombre y de la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos ven como que Newton explica el universo con una serie de reglas y de ecuaciones y de leyes que definen con precisión el comportamiento del universo. Los filósofos de la Ilustración sienten envidia de la física porque ellos quieren lograr algunos planteamientos o algunas leyes que definan el comportamiento del hombre y de la sociedad de manera que su desarrollo fuese preciso y fuese bien ordenado. Así como el universo tiene control preciso, ellos quieren que la sociedad también tenga una precisión. Entonces, en Francia esto es difícil de que la Ilustración se inserte en el poder político, a diferencia, por ejemplo, en Prusia, en Inglaterra y en Holanda, los filósofos de la Ilustración son cercanos a los políticos o incluso son políticos, como pasó en el caso de Prusia, que el rey Federico lo llaman el déspota ilustrado. Otra de las causas de la Revolución Francesa, que ya vemos a los reyes, vimos el concepto filosófico que quiere insertarse al poder, pero también ocurre que en Francia hay escasez de alimentos, hay altos precios, la monarquía está consumiendo mucho dinero, está absorbiendo mucho dinero de la población, al tiempo que Francia tiene tropas en Estados Unidos que están financiadas por el gobierno francés apoyando a Inglaterra en la guerra de independencia de Estados Unidos. Entonces está sacándole dinero al pueblo para mantener a sus tropas allá. Hay escasez de harina, no hay pan, la gente está pasando hambre, se está muriendo de hambre literalmente. Mientras tanto, la monarquía está disfrutando de grandes placeres y disfruta, pero a un nivel exagerado. Hay un señor que se llama Jacques Necker, que fue ministro de Finanzas de Francia en 3 ocasiones. En una de ellas fue el 1788 y 1789, que el rey Luis XVI lo llama, para que ponga orden en las finanzas del Estado. Entonces, él le sugiere al rey que se reúnan los estados generales. Es decir, los estados generales son la monarquía, la iglesia y el pueblo. Normalmente las decisiones las tomaban la monarquía y la iglesia, y que el pueblo asuma lo que nosotros estamos haciendo. Pero la situación está muy tensa en Francia para ese momento, y entonces ellos quieren que también él le sugiere al rey, Jacques Necker sugiere al rey que convoque a los 3 estados generales. Vemos en esta gráfica de la derecha una imagen de la época donde ven a un hombre que está manteniendo a un monarca y a un ministro de iglesia. Bueno, esos son aristócratas. Y quien lo lleva a su espalda es un hombre pobre, que ese es el pueblo. Entonces, una sátira de la época de aquel tiempo. Es decir, el pueblo manteniendo a la monarquía, que literalmente eso es lo que estaba ocurriendo. Bueno, se da la reunión de los estados generales, donde se reúnen a decidir qué es lo que está pasando en Francia, qué es lo que van a hacer, algunas elecciones de diputados. Entonces, la proporción de ese momento, hay un 2.5% de la población conforma la nobleza, 2.5% lo conforma el clero y el 95% lo conforma el pueblo. Entonces, hay un personaje muy interesante en esta fase de la Revolución Francesa que se llama Maximilien Robespierre, apodado el Incorruptible. Entonces, Robespierre, una persona muy inteligente, desde muy niño fue destacado en sus estudios, era muy hábil orador y tiene ideales de independencia, no de independencia, sino de llevar a la igualdad a la población. Es decir, él impulsa
las oportunidades que él ve posibles que el pueblo tenga dentro de Francia. Y entonces, en un momento de esta reunión de los Estados Generales, se reúnen en un salón, que es una sala de jugar frontón, que entonces ellos crean, independientemente de los otros Estados Generales, el pueblo crea la Asamblea Nacional. Entonces ese es el día, el 29 de junio de 1789, es el juramento del juego de frontón. Pero ¿qué pasa? Que esto no es de mucha simpatía para la monarquía, para los reyes. ¿Cómo esta gente que se les ocurre hacer eso y que una Asamblea Nacional independiente de nosotros? Robespierre se da cuenta de que ellos tienen el poder, es decir, que ellos tienen poder de convocatoria, tienen poder de sacar un proyecto hacia adelante. Jacques Necker le parece eso como muy interesante, es decir, el ministro de Finanzas le parece eso como muy interesante, ver qué es lo que está pasando con el pueblo y cómo podemos colaborar con ellos para ordenar el funcionamiento del Estado. Pero Luis XVI despide a Necker por ser extremadamente condescendiente con la Asamblea Nacional. Es decir, el rey no quería saber nada de la Asamblea Nacional. Él estaba en su mundo, en su poder de autoridad, y dice, yo no, eso son unos loquitos, eso no quiero saber nada. ¿Qué ocurre? Que hay mucha inquietud en el pueblo, mucho enojo, mucha molestia, y entonces ellos primero asaltan un parque de armas, es decir, un cuartel donde había unas armas, pero le hacía falta las municiones, le hacía falta la pólvora. ¿Y dónde estaba esa pólvora? En la Bastilla. La Bastilla era una prisión medieval, un arsenal. Y entonces para ese momento ya no había casi preso en la Bastilla, pero la gente sabe que ahí está lo que a ella le hace falta, armas y municiones. Y entonces ese día van de asalto a la Bastilla, toman la Bastilla, sacan las armas, masacran y matan a los soldados que estaban ahí, porque a todas estos movimientos violentos no son, ¿cómo se llama? No son nada negociado, no hay nada, ¿cómo se llama? Una especie de negociación entre las partes, sino que es una reacción violenta. Es decir, quiero entrar a la Bastilla, no me dejas, entonces yo te mato, y eso son muertes de varios cientos de personas. ¿Cómo se llama? Es cruenta. Es decir, hay una cuestión de que mucha gente ve la Revolución Francesa como algo que la gente se negoció, habló, estuvimos de acuerdo. No, eso fue un movimiento violento. Fue mucha violencia dentro de Francia, y fue una violencia incluso paranoica, es decir, que la gente estaba con mucho temor y cree que me van a hacer daño, entonces yo voy y le hago daño antes de que me hagan daño a mí. Entonces, bueno, un cuadro típico de qué momento es la libertad guiándola al pueblo hacia la Bastilla. A partir de este momento, los historiadores, la mayor parte de los historiadores, consideran que comienza la Revolución Francesa. Hay otros que no, otros dicen que comenzó con el juramento del juego de frontón. Pero sí, se toma el 14 de julio de 1789 como el inicio de la Revolución Francesa. De hecho, hace 2 semanas, fue el aniversario 225 de la Revolución. ¿Qué se trajo en la Revolución? O que plantearon la Asamblea Nacional con Robespierre al frente, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto forma parte como las bases de los derechos humanos posteriormente en siglos que siguieron. ¿Qué dice esta Declaración de los Derechos Humanos? Son 27 puntos, no los voy a leer todos, pero en esencia lo que plantea es la idea de la libertad, es decir, que el hombre tenga igualdad de oportunidades dentro del Estado. Es decir, que no sea una monarquía absolutista, que era lo que había en Francia, sino que también el hombre, el ciudadano común, tenga oportunidades de disfrutar de los beneficios del Estado directamente. Entonces, en su primer artículo plantea, los hombres nacen libres y permanecen libres e iguales en cuanto a sus derechos. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. En su artículo 4, la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. En el artículo 5, la ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. El artículo 9, todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto. El artículo 10, ningún hombre debe ser molestado por razones de sus opiniones
ni aún por sus ideologías religiosas. El artículo 15, la sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su administración, cosa que no ocurría con la monarquía. La monarquía gastaba y no tenía que rendirle cuenta a nadie. Y el último artículo, el artículo 17, son 17 artículos, no 27 como dije antes. Siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, nadie podrá ser privado de él. Muy interesante la Declaración de Derechos Humanos, muy buenos ideales, excelentes ideales, que incluso hoy en día viven en la Declaración de Derechos Humanos. Esta es la base de la Declaración de los Derechos Humanos. Y hay algo simpático que muchos historiadores o muchos documentales, incluso de historia, no lo describen. Esta señora, Olimpia de Gouges. Olimpia de Gouges era una auténtica revolucionaria, porque ella le dijo a los miembros de la Asamblea, como ustedes plantearon la Declaración de los Derechos del Hombre y la Ciudadana, yo declaro la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, porque en todo lo que ustedes planteando están dejando a la mujer afuera. Y entonces ella escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Sí, ella es parte de la Revolución Francesa. Es decir, la Asamblea planteó la Declaración de los Hombres y del Ciudadano, pero ella dice, y la mujer, usted está hablando del hombre y del ciudadano, entonces ella plantea la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y entonces esto en realidad para los revolucionarios, los hombres revolucionarios, parecía un chiste, porque la participación social de la mujer prácticamente ha sido nula en la sociedad y digamos, hasta un poco más allá de la mitad del siglo XX, el mundo era un mundo de hombres, no era un mundo de mujeres, las mujeres hacían lo que decía el hombre. Incluso la tradición es que las propiedades del hombre son su casa, sus animales, sus tierras y su mujer. Y entonces no es fácil escuchar que una mujer diga yo tengo tantos derechos como el hombre. Pero bueno, ella es una revolucionaria auténtica y dice en su declaración, la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común. Ninguna mujer se halla eximida de ser acusada, detenida y encarcelada en los casos determinados por la ley. Las mujeres obedecen, como los hombres, a esta ley rigurosa. Es decir, no solamente es la igualdad de la mujer ante el hombre, sino la igualdad de derechos políticos, de participación política dentro de la sociedad. Esto fue un chiste. De ella se rieron. De hecho, la historia no la honra a ella, porque en el Panteón Nacional en París están los principales personajes de la historia de Francia, escritores, políticos que han hecho un gran aporte a la sociedad, pero ella no está enterrada ahí. Es decir, ella es la precursora de los derechos de la mujer. Incluso, si nos revisamos en la historia, yo creo que es una de las primeras defensoras de los derechos de la mujer. Pero ella no está en el Panteón Nacional. De hecho, yo me enteré de ella, fue viendo la película El Mundo de Sofía. En otro lugar no estaba. Es decir, tú agarras, por ejemplo, libros de la Revolución Francesa, en YouTube, incluso que hay documentales de History Channel de la Revolución Francesa, y ella no la nombra. Entonces me pareció importante decirlo en esta reunión de hoy. Ella es girondina, es decir, en la Asamblea Nacional, no, en la Convención, hay dos facciones, los jacobinos y los girondinos. Los girondinos era una posición que aceptaba una monarquía constitucional. Los jacobinos planteaban de que si hay un rey no puede haber revolución, al rey hay que exterminarlo, es una posición más radical. Ella era girondina y posteriormente le van a cortar la cabeza, la van a llevar a la guillotina. Ok, dentro de todo este ambiente, se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Dentro de todo este ambiente había un doctor un doctor de medicina que se llama Jean-Paul Marat, que tiene un gran resentimiento social. Y entonces él plantea que la solución para los problemas de Francia es acabar con los enemigos de la revolución, es decir, matarla. Entonces él tiene un periódico que se llama L'Ami du Peuple, el amigo del pueblo, donde, bueno, él exterioriza todo su malestar que tiene con respecto a la sociedad y con respecto a los enemigos de la revolución. Entonces, ¿qué ocurre?
el 2 de octubre, es decir, la toma de la Bastilla fue en julio, en octubre de ese mismo año, llegan las noticias en París que hay una fiesta que hicieron en Versalles, y entonces en esa fiesta pisotearon los colores de la revolución, es decir, el estandarte de la revolución, que es la actual bandera de Francia, que es el color blanco que representa la monarquía, que está, ¿cómo se llama?, con el color rojo y azul. Es decir, la monarquía está controlada por otros sectores, o se somete a otros sectores. Bueno, aquí en el Palacio de Versalles, en esa fiesta, pisotearon los colores de la revolución. Esa noticia llega a París, no le gustó para nada a las personas, y Marat en su periódico insta a la población a tomar acción. Entonces las mujeres se enardecen, están furiosas, seguían los problemas económicos y de escasez en Francia, ninguno de estos problemas financieros se habían solucionado aún. Entonces las mujeres de los barrios pobres deciden ir hasta Versalles. Versalles está a 19 kilómetros de París, se van a pie. Entonces esa caminata se van integrando muchísimas otras personas. Y bueno, lo que quieren es ponerle las quejas al rey, que el rey venga a París y que vea cuáles son los problemas que están pasando acá. A todo esto no crean que es una marcha de buena voluntad, sino una marcha de gente enardecida, gente que tiene mucho odio a la monarquía, gente que está cansada, que detestan a los reyes. Y entonces, a la mañana siguiente, en los jardines de Versalles hay 20.000 visitantes no invitados, que están a las afueras del palacio, y entonces le exigen al rey que vaya a París, que escuche los problemas del pueblo, y el rey no le queda opción más que reconocer la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, reconocer a la Asamblea Nacional, firma el documento, y a partir de ese momento se puede hablar de que en Francia hay una monarquía constitucional. Entonces, bueno, parece que el rey en un primer momento no quería tener contacto con la gente que estaba allá. Las mujeres rompen las puertas, masacran a los guardias, buscan a los reyes y entonces no matan a los reyes, pero se los llevan en un carruaje hacia París. Y entonces la cabeza de los guardias que habían matado se las pican, las meten en una lanza y entonces va el carruaje del rey y delante del carruaje del rey personas con las lanzas y la cabeza de los guardias. Es decir, había mucho odio y mucha violencia en ese momento. Entonces, bueno, la Asamblea Nacional se traslada a París y a partir de ese momento la Ilustración, la filosofía de la Ilustración, con Robespierre al frente, llega al poder político de Francia. Es decir, ahorita lo que hay es una monarquía constitucional. El rey Luis XVI comparte su poder con los revolucionarios de la Asamblea Nacional. Entonces se pedirá sufragio universal, fin de la esclavitud de las Antillas francesas, y algo que es un poco contradictorio en todo esto es la abolición de la pena de muerte. Robespierre pide, es decir, lo que me parece contradictorio es que lo pida, Robespierre pide que se elimine la pena de muerte. Pero bueno, él no gobernado solo, había otros miembros de la Asamblea y no están de acuerdo y quieren que la pena de muerte se siga aplicando. ¿Qué pasa todo esto? Que el rey Luis XVI quiere retomar el poder, pero sabe que no puede, no tiene la fuerza política para hacerlo. Y entonces él cree que la solución es ir a buscar apoyo en gobiernos extranjeros. Y entonces prepara la huida de París. Un soldado que estaba en ese puesto había servido en Francia y reconoció al rey. Entonces había soldados que eran, ¿cómo se llama?, dentro del ejército había gente que apoyaba la monarquía y había gente que no apoyaba la monarquía, igual que en el pueblo. En el pueblo había gente que apoyaba la monarquía y gente que no apoyaba la monarquía. Y bueno, hay gente que podrían tomar una posición intermedia. Sí, una monarquía constitucional. Otros decían, no, que siga gobernando solo el rey. No, que saquen al rey absolutamente, que fuera de aquí el rey. Y entonces, en Varennes, cerca de la frontera con Austria, un soldado que estaba en contra de la continuidad de la monarquía, reconoce al rey, lo apresan, él iba junto con María Antonieta, su esposa, y sus hijos. Los montan en el carruaje y los devuelven a París. Por esta acción, Luis XVI es considerado un traidor del Estado de Francia, un traidor de la revolución. Entonces, ¿qué ocurre? Que si a lo mejor él se hubiese quedado en París, hubiese hecho una monarquía constitucional, pienso yo que a lo mejor hasta estos días tuviésemos una monarquía constitucional así como existe en España. Pero no, las acciones
se radicalizaron aún más por esta acción del rey. Entonces, la Asamblea Nacional declara una guerra contra Austria, es una guerra preventiva. ¿Por qué? Porque María Antonieta es austríaca. Y entonces también los otros monarcas de Europa ven lo que está pasando en Francia, o se enteran de lo que está pasando en Francia, y entonces amenazan y dicen, si ustedes le hacen algo a los reyes, nosotros vamos a ir a invadir París. Y entonces en la asamblea dijeron, bueno, antes de que ustedes nos vengan a invadir, esto es una declaración de guerra y yo voy a evitar que ustedes vengan acá a París. Entonces comienza una guerra preventiva. En Prusia, el duque de Brunswick amenazan destruir a París y le hacen daño al rey y la reina. Entonces, el 10 de agosto de 1792, 27.000 ciudadanos indignados por la declaración de Brunswick se dirigen al Palacio de las Tullerías para matar al rey y combaten contra los guardias. Es decir, estamos en guerra, nos amenazan, un gobierno extranjero nos amenaza, y es por culpa de ese tipo que está en el Palacio de las Tullerías. Vamos a ir a matarlo, es decir, entonces, para acabar esto de una vez. Y entonces, ¿qué pasa? El rey huye del Palacio de las Tullerías y busca protección en la Asamblea Nacional, es decir, logra huir, llega a la Asamblea Nacional, pero esta le informa al rey que ellos decidieron que la monarquía está disuelta. Es decir, progresivamente ellos le verían, a medida que iban redactando las leyes, le iban quitando poderes al rey. Pero después de todo esto que estaba ocurriendo, deciden que no, ya por lo que hizo el rey es un acto de traición y no puede seguir en el poder. Nosotros decidimos que la monarquía queda abolida y le quitan el título a Luis XVI. A partir de ese momento se puede decir que ha nacido oficialmente la República Francesa y los ideales de libertad, igualdad y fraternidad se constituyen como rey y no hay rey. Entonces, ¿cómo se organiza el Estado? A través de la Convención. La Convención es la que gobierna Francia. En la Convención hay dos facciones, los jacobinos, los girondinos. Los jacobinos eran unas posiciones radicales, los girondinos eran una posición moderada, que ellos decían, bueno, puede haber una monarquía constitucional, no hace falta ir en contra de la monarquía, en contra de la ley, no sabemos que el poder lo tiene el pueblo, pero había unas posiciones que no estaban muy de acuerdo con eso. Es decir, fíjate una reflexión que ocurre en este momento. Mientras haya un enemigo común, hay grupos que aun cuando pueden ser distintos, se mantienen unidos porque, digamos, hay un mismo objetivo. Sin embargo, cuando ese enemigo común se supera, empiezan a salir a flote las intenciones de cada quien. Eso pasa en la Revolución Francesa, va a pasar casi 100 años después en la Revolución Bolchevique, y se sacan al zar y entonces empiezan a pelear entre ellos para tener acceso al poder. Va a pasar en la Revolución Afgana, y entonces eso es una de las reflexiones interesantes que pueden haber en esta historia. Es decir, tenemos un enemigo común, el enemigo común lo derrotamos, entonces yo quiero tener acceso al poder, al igual que el otro, es decir, porque el tipo que tenía el control ya está fuera. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que si mi revolución es violenta, yo soy una persona que digo, yo quiero tener acceso al poder a como de lugar. Y lo hice sacando al enemigo anterior. Pero esa misma mentalidad tú la vas a tener, la vas a tener aun cuando tú tengas gente que ha sido tu compañero de pelea, de guardia. Y entonces, yo quiero el poder a costa de lo que sea. Y él piensa también lo mismo, y el otro también. Entonces tenemos facciones el caos, como acabas de decir. Es decir, las revoluciones violentas son autodestructivas. Por ejemplo, la revolución industrial es diferente. La revolución industrial no son unas facciones que van en contra eso no son facciones que van en contra de un acceso a un poder, sino que tiene otro enfoque. Estas son revoluciones sociales. Entonces cada grupo, es decir, hay algo interesante aquí, que si yo propongo una idea muy buena, como puede ser la Declaración de los Hombres y Ciudadanos, hay gente que va a decir, sí, estoy de acuerdo. Otros que van a decir, en una posición extrema, no estoy de acuerdo. Otros que van a decir, bueno, estoy de acuerdo, pero esto no. Estoy de acuerdo parcialmente. Es decir, hay como una gama de posturas. Y entonces, si no tienes algo que las integre, van a empezar a correr por todos sus lados. Entonces, quizás esto sería incluso una lección que se pueda aprender dentro de la gerencia, es decir, cómo yo integro a mi equipo de trabajo hacia un punto de común, hacia un punto de integración.
Bueno, en la convención, las dos facciones, los jacobinos y girondinos, los jacobinos se sentaban a la izquierda, los girondinos a la derecha, por eso que se habla de política de izquierda, política de derecha. Hay un personaje muy interesante que es Georges-Jacques Danton, que es un gran motivador, un gran orador, que era abogado, y entonces él anima a los ciudadanos a unirse a las tropas que están peleando en la frontera con Austria. Hay unos personajes que se llaman los sans-culottes, que los sans-culottes dicen la monarquía fue derrocada, entonces yo no me quiero vestir como un monarca. Entonces fíjate que este señor que está aquí tiene los pantalones hasta las rodillas, esos pantalones hasta las rodillas son los culottes. Pero entonces estos señores que se llaman los sans-culottes dijeron, yo me voy a alargar el pantalón. Entonces sans-culotte, sans quiere decir sin culotte, así que me pongo un pantalón completo, y entonces como un acto de rebeldía o de no estar de acuerdo con la monarquía. Y entonces esta gente tiene influencia política también. ¿Qué pasa? Que como hay mucha gente peleando en la frontera, están los enemigos de la revolución en las cárceles, y entonces hay mucho miedo de ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que va a pasar en nuestro país? Y si nos van a matar o no nos van a matar, ¿cómo nos amenazan con invadir París? Entonces hay paranoia, hay inquietud. Son personas, como te digo, con mucho resentimiento. Entonces los sans-culottes deciden bajar a las cárceles y matar a los enemigos de la revolución, cosa que hacen. Y entonces hay, ¿cómo se llama?, una total anarquía en París en ese momento. El ejército controla un poco de esto, es decir, los miembros del ejército que están en París en ese momento, y Robespierre reconoce que la gente no puede dirigirse sola dentro de la revolución y que necesitan a alguien que conduzca la revolución. Y él se presenta como la persona que puede guiar el orden dentro de la revolución. Entonces Robespierre dice, para que la revolución pueda vivir hay que matar al rey. Robespierre es jacobino, por lo que pueden ver. Si está bien que haya un rey, algo va mal dentro de la revolución. Los jacobinos piden la muerte del rey, pero los girondinos no apoyan esta medida. Entonces llevan al rey Luis XVI a juicio, lo encuentran culpable de traición el 20 de enero de 1793 y es condenado a la guillotina, o conocida en aquel tiempo como la cuchilla nacional. Y la ejecución se hace el 21 de enero de 1793 a las 10 de la mañana, donde en una plaza pública, la gente rodeaba la plaza, hay un espacio público donde está puesta una tarima, donde arriba de la tarima está la guillotina, la gente rodeando la tarima, gente del pueblo, gente común del pueblo, y llevan al rey a la guillotina y lo decapitan. Hay algo interesante acá. Anteriormente la pena de muerte, es decir, antes de la Revolución Francesa, la pena de muerte era, o las costumbres medievales de pena de muerte eran muertes tortuosas, es decir, gente que durante el proceso de la ejecución la gente sufría mucho. Y la decapitación, que era con un hacha o con una espada, estaba reservada solo para la gente de clases altas, es decir, reyes, monarcas y demás. Cosa poco frecuente de ejecutar a ¿cómo se llama?, a alguien de la aristocracia. Pero, por ejemplo, el caso de una persona que traicionó al rey, que era aristócrata, y entonces el rey, bueno, tiene poder para mandar a ejecutar a alguien que fue aristócrata, que era de alta sociedad, y a él no le van a discutir eso. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llega la revolución al poder, ellos dicen, bueno, como que hay igualdad, entonces la pena de muerte tiene que ser igual para todos. Es una muerte donde no haya sufrimiento, donde no haya dolor, que sea efectiva. Y entonces inventaron la guillotina. Guillotín se llamaba el doctor que inventó la guillotina, que estuvo a punto de probar su remedio, pero no llegó a ella, se salvó por poco. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ya habían hecho algunas ejecuciones con la guillotina, sobre todo, ¿qué te digo?, militares que estaban con Luis XVI, o oficiales que estaban con Luis XVI, que apoyaban a Luis XVI, entonces los iban exterminando poco a poco. Pero bueno, por la acción del rey, que trató de huir, es un traidor, lo llevan a juicio y después le cortan la cabeza. Cuando llevan a Luis XVI, fíjate aquí, esto es un carruaje
un carruaje de monarca, un carruaje tapado. Los presos comunes y la gente que no tenía la jerarquía de Luis XVI iban en una carreta con una reja de madera alrededor, entonces la carreta iba pasando por el medio de las calles, la gente a los lados le iban escupiendo, le iban diciendo cualquier cantidad de insultos, tirándole cosas hasta que por fin los llevaban acá. Entonces de repente sí, la guillotina era una muerte efectiva, pero el trayecto no era tan... era muy humillante. Entonces, aquí pasa algo simpático, bueno, no simpático, algo interesante en todo esto, que el señor Marat publica en su libro Los enemigos de la revolución. Entonces el que aparezca, perdón, en su periódico, aparece el listado de los enemigos de la revolución. Entonces aquellas personas que aparezcan listados en ese periódico, los mandan a la guillotina. Entonces él lo hacía con frecuencia, es decir, los enemigos de la revolución son estos señores que están acá. Hay que buscarlos y ejecutarlos, llevarlos a la guillotina. Entonces hay una chica llamada Charlotte Corday, que un familiar de ella murió en la guillotina porque apareció en el periódico de Marat. Y entonces ella dice que hay que darle fin a ese tipo de ejecuciones dentro de la sociedad. Y entonces ella decide ir a visitar a Jean-Paul Marat con el argumento, es decir, ella está en su provincia, llega a París y le dice, ¿dónde está Jean-Paul Marat? Tengo una lista de los enemigos de la revolución. Entonces, mira, está en tal sitio. Entonces él se está tomando unos baños, él necesitaba tomarse unos baños medicinales con frecuencia, y entonces él estaba dentro de la bañera, se presenta a Charlotte con su cara dulce y amable y le dice, señor Marat, le tengo una lista de los enemigos de la revolución, por favor léala. Entonces mientras Marat estaba en la bañera leyendo la lista de los enemigos de la revolución, Charlotte saca un puñal y lo mata. Y entonces ella no opone resistencia, ella se entrega. Y entonces ella dice, durante su juicio, que espera que a partir de ese momento la paz regrese a Francia, es decir, que ya se acabó el incitador de las muertes, y entonces ella espera que la paz llegue a Francia. El asesinato ocurrió el 13 de julio, y ella es ejecutada en la guillotina 4 días después. Se hizo el juicio y ya, rápido. Entonces, aquí vemos un cuadro que es de Arturo Michelena, el pintor venezolano, que se llama Charlotte Corday en el cadalso, inspirado en todo este evento. Entonces ves, aquí está la carreta con unas rejas de madera, entonces aquí está la gente y va la carreta atravesando las calles hasta llegar a la tarima donde está la guillotina, donde espera la muerte. Y bueno, matan a Charlotte Corday, esto fue muy escandaloso en Francia en ese momento, y Marat pasa a ser el mártir de la revolución, incluso casi que un santo dentro de él. 8 meses después de la ejecución de Luis XVI, encierran a María Antonieta en la Conciergerie. A María Antonieta también la odiaban, no solo al rey, en realidad odiaban a toda la monarquía. Y decían que María Antonieta se la pasaba en fiestas, gastando el dinero. Ella tiene como una especie de palacio, sí, un pequeño palacio alejado de Versalles, dentro de los jardines, donde ella recibe a sus amigos y amantes, hombres y mujeres. Y entonces ella le gustan mucho las modas, entonces hace sus desfiles cuando estaba allá en Versalles, hacía sus desfiles de moda, gastaba indiscriminadamente en joyas, en banquetes, hacía regalos a sus amigos, y hay mucho desprecio contra María Antonieta también. Y entonces, 8 meses después de la ejecución de Luis XVI, a ella la llevan a juicio, a sus hijos lo torturan, son niños chiquitos, como de menos de 8 años, los torturan, mueren en la cárcel los hijos de María Antonieta, y el 15 de octubre, en juicio de María Antonieta, es hallada culpable de traición y de dilapidar los fondos nacionales, y es sentenciada a morir a la guillotina, cosa que ocurre también, la muerte de María Antonieta en la guillotina. ¿Qué pasa? A Luis XVI lo llevaron a la guillotina en un carruaje tapado, porque bueno, él era monarca, y entonces él muy estoicamente se bajó del carruaje y quiso dar un discurso, no se escuchó mucho lo que se dijeron, y bueno, asumo mi destino, y lo ejecutaron. María Antonieta no lo llevaron en un carruaje, sino en una carreta de presos comunes, y entonces bueno, la gente insultándole y tirándole cosas en el trayecto a la antigua reina.
¿Qué pasa aquí? Francia está aislada de Europa, la gente, los monarcas no les gusta lo que está pasando en Francia. Gran Bretaña la está bloqueando, Austria y Prusia la atacan, hay invasiones, hay movimientos de rebelión interna, es decir, como hay gente que no está de acuerdo con lo que está pasando en Francia, y gente que apoyaba a la monarquía, es decir, hay una conflictividad bastante grande en París. Robespierre plantea una posición más radical y dice que todos los enemigos de la revolución hay que matarlos. Si la revolución quiere sobrevivir, hay que matar a los enemigos de la revolución. Todo aquel que va en contra de los principios revolucionarios hay que sacarlo del camino. Y entonces, ¿qué ocurre? Que él plantea el reinado del terror. Ese Robespierre está al frente de la convención, él plantea el reinado del terror, suspende las garantías constitucionales y los derechos que en ella se garantizan. Es decir, hay suspensión de garantías constitucionales. Ya estos altos ideales pasan debajo de la mesa. Dice, esto no va. Vamos a suspender esto momentáneamente mientras acabamos los enemigos de la revolución. Se restituye la censura en la prensa, se constituye un tribunal revolucionario que acelera los juicios y las ejecuciones con eficacia y crueldad implacable contra los traidores y los conspiradores. Se crea el Comité de Seguridad Pública, un comité de emergencia constituido por 12 miembros que gobiernan como si fuese una dictadura colectiva. Aquí hay algo que me llamó la atención mucho. Fíjate que Robespierre, cuando en Versalles convoca a la Asamblea Nacional, habla de igualdad, habla de libertad, habla de ideales muy altos, de oportunidades de desarrollo del ser humano dentro de Francia, y llega a plantear esto: a los enemigos de la revolución hay que cortarles la cabeza. Mucha gente dice, ¿por qué ese doble discurso? ¿Por qué esa contradicción? Por un lado él está hablando de algo tan sublime, tan noble, y de repente llega aquí a plantear ser el verdugo de los que piensan diferente a mí, cuando la Declaración de los Derechos Humanos lo plantea, de que nadie tiene que ser enjuiciado por pensar diferente. Me acordé entonces de unas palabras que dijo Mandela, pero él dice, el poder no cambia a las personas, solo revela quiénes son en realidad. Tomando estas palabras me acordé de un libro de una psicoanalista que trabajó en Venezuela por más de 20 años. Ella escribió un libro que se llama Rompiendo Límites, editado en el año 2000, y entonces dentro de su experiencia clínica ella habla de 9 tipologías, 9 tipos de personalidad que ella tiene características comunes de los pacientes que ha observado a lo largo de su experiencia como profesional de la salud. Y él describe al perfeccionista. El título es El perfeccionista, el peso de tener siempre la razón. Recordemos que el psicoanálisis hace énfasis en el pasado de la persona, en su relación incluso preverbal, es decir, cuando uno todavía no ha aprendido a hablar, y su relación con sus padres, sí, con su papá y su mamá. Entonces, ella describe lo siguiente en la descripción del perfeccionista en su libro. ¿Quién podría evitar que un niño forzado a crecer antes de tiempo y a tener más responsabilidades de las adecuadas para su edad, no sea más adelante un adulto exigente con los demás y consigo mismo? Un niño al cual se le exija demasiado antes de que esté preparado para dichas exigencias, se convertirá en un adulto inflexible. Como todos los hijos, ellos desean adecuarse a los deseos de los padres para obtener la mayor cantidad de amor y aprobación. Ningún niño se convierte antes de tiempo en un modelo de perfección sin tener que reprimir con más fuerza que otros sus instintos agresivos. La inhibición de su ira se hará de forma poco gradual. No será una represión determinada por las necesidades de moldear los instintos agresivos, sino dictada por el miedo. La ira, en el caso del perfeccionista, la ira permanecerá por lo tanto reprimida de forma primitiva, y de igual forma primaria saldrá cuando la deje escapar de su control en la vida adulta. Es decir, Robespierre era una persona perfeccionista.
Fíjate el apodo que le dan, el incorruptible. Es decir, él era una persona muy estricta, muy respetuosa de sus ideales, no aceptó nunca sobornos, entonces siempre al frente. Pero entonces, lo más probable es que la infancia de Robespierre haya sido una infancia muy rígida, muy sometida, que tienes que responder a un nivel muy alto a la exigencia de un niño. Muy probablemente haya sido así. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando él está en el puesto de poder y hay un desequilibrio psíquico o mucho estrés, como el caso de lo que está pasando en Francia en este momento, entonces toma una postura donde saco a flote todo el odio que tengo por adentro. Entonces, Robespierre no cambió. Robespierre siempre fue así. Lo que ocurre es que ya no había inhibición en este momento. Y también había una especie de desequilibrio psíquico del estrés y la situación política que estaba ocurriendo. Y él, dentro de su mente, tiene que hacer lo correcto. Y lo correcto es salvar la revolución. Y lo correcto es acabar con el enemigo de la revolución. La doctora Mariló Rodríguez continúa diciendo algunos mensajes inconscientes que maneja el perfeccionista, la persona que son predominantemente perfeccionistas. Si mis padres, representantes del mundo para el niño, castigan mis errores e imperfecciones, los demás también lo harán. Por lo tanto, me amarán solo si soy perfecto. No puedo relajarme, debo cuidarme de tener el control absoluto de mis emociones. Será aceptado únicamente si soy perfecto. Aceptaré a los demás solo si también son perfectos. Es decir, este es el mensaje inconsciente que maneja el perfeccionista. ¿Por qué? Porque el niño aprendió que la manera en que mis padres me aman es porque yo cumplo con sus exigencias, cumplo con, ¿cómo se llama?, cosas que son quizás muy por encima de lo que puede hacer un niño, pero yo trato de acatarlas, de hacerlo lo mejor posible. Entonces yo recibo amor de mis padres cuando soy perfecto y cumplo las leyes y soy puntual y hago todo en un máximo nivel. Pero el problema es que él mantiene una ira reprimida. Entonces, cuando yo ya no tengo inhibiciones, yo no tengo bloqueos, y en este caso Robespierre siendo la máxima autoridad y no tiene a quien rendirle cuentas, entonces hay una situación muy problemática. Él saca a flote toda la ira que tiene reprimida. ¿Qué ocurre esto? Reinado del terror durante varios meses, de septiembre, 7 u 8 meses aproximadamente, él manda a ejecutar a los enemigos de la revolución. Es decir, ¿quiénes son los enemigos de la revolución? Aquellos que pueden tener simpatía con el rey, es decir, los girondinos y otras personas que pueden apoyar al rey. Es decir, estas facciones que antes eran diferentes, ahorita, estas facciones que antes estaban luchando por un objetivo común, ahorita los jacobinos, los que tienen el control, dicen, bueno, como ustedes no tienen una posición radicalista y apoyan al rey es un traidor que fue ejecutado, ustedes también van a ser ejecutados. Otro de los procesos que ocurrió durante esta época fue lo que se llama la descristianización. Hay un señor que se llama Jacques René Hebert, que plantea que la culpa de los problemas de Francia la tienen los sacerdotes. Si se quiere salvar la revolución hay que destruir todo el poder de la Iglesia Católica. Entonces, a las iglesias y a las calles que tienen San Jorge, por ejemplo, le quitan el nombre de santo. Las iglesias son destrozadas, se destrozan los altares, los vitrales, las estatuas, se crean nuevos iconos religiosos. En este caso es la diosa de la razón, la filosofía. Es decir, la iglesia ahorita es un lugar donde la religión es pensar, es razonar, no es alabar a un Dios. Es decir, todos ustedes tienen derecho a pensar por sí mismos, a sacar adelante sus ideas. Otra cosa que hacen en este tiempo es cambiar el calendario gregoriano. Es decir, nosotros hoy en día manejamos el calendario gregoriano, es decir, 12 meses con 30 a 31 días cada mes y 7 días a la semana. El calendario gregoriano, ellos cambian el calendario gregoriano por el calendario republicano. El calendario republicano hace alegoría a la naturaleza y entonces cada uno de los meses hace mención a eventos naturales. Por ejemplo, en invierno tenemos aquí nivos, pluvios, ventos, hace referencia a la nieve, a la lluvia, al viento. Cada uno de estos meses tiene 3 semanas, cada semana de 10 días, eso con el objetivo de que la gente pierda la referencia de cuándo es domingo para ir a la iglesia o rezarle a la iglesia. Los días
de la semana hacen referencia a elementos de la naturaleza, por ejemplo, un árbol, una piedra, es decir, hay cierto romanticismo en el planteamiento ¿cómo se llama?, del calendario republicano, pero por supuesto la intención es que la gente no siga la Iglesia Católica, sino que tenga otras referencias. Y por supuesto, una de esas formas de comparar el Estado es que si yo escuché a alguien que está hablando mal de la revolución, lo denuncio. Es una forma de cooperar con el Estado. Pero bueno, también trabajando con el Estado, es decir, proponiendo algunas ideas en algunas leyes. Es decir, que no sea una persona aislada de las decisiones del Estado, sino que sea alguien activo, que participe. Eso es lo que él habla de la República de la Virtud. Y él dice, el terror sin la virtud es desastroso, pero la virtud sin el terror no vale para nada. Es decir, Robespierre asume de que necesita que haya terror dentro de la sociedad. Danton, que ha sido compañero de Robespierre junto con otros miembros de la revolución que se codearon y estuvieron trabajando juntos para sacar adelante la asamblea, la convención, la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, Danton critica a Robespierre y le dice, la revolución va por un camino equivocado, es el momento de acabar con el terror, es decir, ya acabamos con los enemigos de la revolución, ya llegó un punto donde ya matamos a un montón de gente que sabíamos que era enemigo de la revolución o que sospechábamos, porque para ir a la guillotina no solamente tenías que tener la evidencia, con la mera sospecha te llevaban a la guillotina. Entonces él dice que bueno, ya el terror ha logrado su objetivo y es el momento de acabar las ejecuciones. Robespierre, ya en un estado paranoico, considera que estas opiniones son una amenaza y les interpreta como un acto de traición. Danton es un contrarrevolucionario. Es decir, estos términos son de la época. Si escuchan algunos términos que son similares al discurso político de estos años, no estoy haciendo propaganda política, estoy repitiendo un hecho histórico. Es decir, son términos que se utilizaban ya en aquel tiempo. Entonces, ¿qué dice? Robespierre dice, Danton es un enemigo de la revolución, es un contrarrevolucionario, y como tal, hay que enjuiciarlo y llevarlo a la guillotina. Entonces Danton y los dantonistas, es decir, los seguidores de Danton, son perseguidos, apresados y condenados a la guillotina. Es decir, una persona fue amigo de Robespierre, trabajó con él, impulsaron proyectos juntos, y ahorita Robespierre lo manda a ejecutar. Danton es ejecutado el 5 de abril de 1794, y cuando va camino al patíbulo, él dice, de lo único que me arrepiento es de irme antes de esa rata de Robespierre, porque él ya está aquí pronosticando, tú vas a tener el mismo destino que el mío. Sin oposición, Robespierre inicia el Gran Terror, donde se incrementan el número de ejecuciones. Es decir, aquí está desatada la paranoia. Robespierre anda en una cosa totalmente desequilibrada desde el punto de vista psíquico. ¿Qué ocurre? En el calendario republicano, estas personas que están en el poder quieren poner días festivos. Entonces uno de los días festivos es el Día de la Naturaleza. Entonces ese día se reúne la gente a hacer como una especie de picnic. Otro día festivo puede ser el Día del Trabajo. Entonces bueno, ese día la gente está libre, no trabaja. Y entonces Robespierre declara un día religioso, el Festival del Ser Supremo, con el que se quiso reemplazar al Dios católico por la diosa de la razón. Es decir, el Dios para los republicanos es la razón, es la lógica. Y entonces, dentro del calendario republicano, ellos dicen, este es el día de la diosa de la razón. Entonces, ¿qué pasó en el festival del Día de la Diosa de la Razón? Aquí hay como una especie de montañita, y entonces la cima de la montaña estaba tapada con una especie de papel, y entonces, en un momento de la festividad, de la reunión, se quita el papel y aparece Robespierre vestido con una bata blanca, y él baja de la cima hacia el pueblo. Entonces, él le pregunta, ¿este es el Ser Supremo? Entonces la gente dice, ¿qué se cree este hombre? Se cree un rey, se cree un dios. Entonces, eso no le gusta mucho a la gente. Resulta que el Gran Terror estaba descontrolado, ya empiezan a decir que Robespierre ha perdido contacto con la realidad, y entonces el 27 de junio de este año 1794, Robespierre da un discurso lleno de amenazas,
Y entonces él dice, en este papel tengo los enemigos de la revolución, cosa que a lo mejor hacía con frecuencia. Es decir, que se reunían, y entonces empezaba a dar su discurso y decía, hoy tengo los enemigos de la revolución, los enemigos de la revolución son estos señores, tal, los menciona. Entonces los buscaban, los enjuiciaban, los llevaban a la guillotina. Pero esa mañana, o ese día, llega Robespierre y dice, tengo los enemigos de la revolución en esta lista, pero no los voy a decir. Entonces se va, termina la reunión, la gente dirá, este tipo, y si mi nombre está metido en esa lista. Entonces a la mañana siguiente, o al día siguiente, bueno, hoy sí voy a decir los enemigos de la revolución. No lo dejaron hablar. Lo apresaron, lo metieron en el ayuntamiento, ahí estuvo preso, junto con algunos de sus seguidores. ¿Qué pasó? Que ellos sabían que los iban a ejecutar. Y entonces, dos de las personas que lo acompañaban, uno de ellos se pegó un tiro, otro saltó por la ventana, se mataron. Y Robespierre intenta suicidarse también. Quiere darse un tiro en la cabeza, pero se lo da en la mandíbula. Yo creo, ese Robespierre no era un hombre de armas. Entonces yo creo que a lo mejor él estaba temblando. Tenía la pistola temblando y el tiro se lo da en la mandíbula, o se destroza la mandíbula. Y el orador más hábil de Francia, el de verbo más fluido, ya no puede hablar. Y entonces, bueno, ¿qué hacen con Robespierre? Que no se mató, no se murió. Sí, ese pegó el tiro, se destrozó la mandíbula, pero no se murió. Entonces, ¿qué hacen? Lo montan encima de una mesa y la gente, bueno, va pasando al salón, lo va viendo, lo va insultando y así está durante varias horas hasta que por fin lo llevan a juicio. Y entonces en el juicio, él por supuesto no puede defenderse, no puede hablar, cosa muy frustrante, muy vergonzosa para este señor. Y es condenado a la guillotina. Entonces vemos aquí en la carreta a Robespierre, algunos seguidores, y bueno, la carreta pasea por el pueblo, la gente descarga su ira en ese momento y lo montan en la guillotina y le cortan la cabeza. Se estima que ocurrieron en el terror, bajo la dirección de Robespierre, alias el Incorruptible, alrededor de 40.000 ejecuciones, es decir, un baño de sangre en París. ¿Qué pasó después? Hasta ahí llegó el reinado del terror. Pero Francia tiene que seguir siendo gobernada, entonces se plantea la Convención Thermidoriana, promulga una constitución en el año 1795 y posteriormente el directorio, que es conformado por 5 miembros, gobiernan Francia entre 1795 a 1799. Pero ahí había mucho descontrol, mucha anarquía, mucha corrupción, no había una cohesión, no había una orden única que de repente podía haber cuando Robespierre estaba al mando. Es decir, un líder a quien seguir. Aquí no, aquí esto está desordenado. Entonces también se da un proceso en estos años, del 95 al 99, lo que se llama el terror blanco monárquico, es decir, que aquellos que persiguieron empiezan a ser perseguidos. Entonces los jacobinos y los sans-culottes empiezan a ser buscados y a ser asesinados, pero no oficialmente, sino que ya como una especie de venganza personal, o digamos algo así como fuera de la relación formal del Estado, sino que la gente que le mataron a algún familiar va y, ya, mira, aquel tipo era jacobino, aquel tipo era un sans-culotte, entonces yo voy a buscar y me voy a vengar. Entonces, bueno, aquí hay un estancamiento, inestabilidad política, y uno de los miembros del directorio, llamado Sieyès, y le pide al general Napoleón Bonaparte, quien tiene 30 años para ese momento, su apoyo militar para dar un golpe de Estado. Entonces ya vamos a hablar de Napoleón, pero entonces uno se pregunta, ¿y Napoleón cómo llegó acá? Ya vamos a verlo. Entonces este Sieyès, él dice, bueno, tú das el golpe de Estado y yo voy a ser gobernante. Entonces Napoleón, una persona estratega, y le dice, sí, yo te voy a apoyar en el golpe de Estado. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que se presenta Napoleón un día, el 9 de noviembre de 1799, que en el calendario republicano es el 18 de Brumario, que sería algo así, sí, noviembre. Entonces Napoleón con sus soldados rodean el Palacio de las Tullerías y él se presenta y dice al Parlamento, a los miembros del Parlamento, por favor señores, salgan de aquí, ustedes ya no gobiernan esto. Y entonces da un golpe de Estado. Golpe de Estado que la gente lo abuchea, soldados, saca a esta gente de acá. Entonces como él es el líder militar, hombre de fuerza, hombre de armas, entonces estos parlamentarios son políticos y no tienen poder militar. Entonces
sacados de la asamblea, y entonces Napoleón se le adelanta a Sieyès y presenta la Constitución del año 8 y se presenta a él como el cónsul de Francia. En ese momento él es el hombre más poderoso, tanto política como militarmente, de París. Y si Sieyès, tú no vas al baile, yo soy el que manda aquí. Entonces, una lección de la historia: cuando un militar da un golpe de Estado, no va a poner un civil, se va a quedar un militar. Y entonces, una frase que, digamos, distingue a Napoleón Bonaparte es: las leyes normales de la moralidad no se me aplican. ¿Por qué? Porque yo soy el que mando. Entonces, bueno, a partir de ese momento se asegura su elección con la Constitución del año 8, se asegura el miembro como primer cónsul de Francia, porque si ya es que era como un cónsul, pero eso es un cónsul subordinado al primer cónsul. Sí, yo te voy a dar un puesto político, pero yo soy el que mando. Bueno, un resumen de la Revolución Francesa: la conformación de los Estados Generales en el juramento del fuego de Frontón, se crea la Asamblea Nacional, la Convención Girondina, la Convención Jacobina, la Convención Termidoriana, cuando ejecutan, después de la ejecución de Robespierre, está el directorio, y está después el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte. La pregunta es, que yo me hacía, cuando yo venía revisando dentro de mi ignorancia, la primera vez que estaba revisando esa historia, decía: Napoleón Bonaparte dio un golpe de Estado y fue el cónsul de Francia. Yo sé, pero ¿cómo llegó Napoleón acá? Y aquí quizás podemos hablar mucho de la gerencia, de la organización de proyectos.